Hola a todos. Imagínense que quieren demostrar las siguientes identidades vectoriales. Estas que ven en su pantalla. Obviamente, si vemos, parecen un poco complicadas debido a que tienen que calcular productos vectoriales, escalares, suma, diferencia de vectores. Si lo hacemos con los métodos tradicionales, esto va a ser muy difícil debido a que tienen que calcularse productos vectoriales en términos de sus componentes y eso equivale a calcular un determinante y muchos procesos algebraicos en el camino, ¿verdad? Entonces el propósito de este video es enseñarles un método que nos permita facilitar estos cálculos. En muchos de los casos será mucho más fácil usar el método que les voy a enseñar, el cual se llama notación de índices. La notación de índices es una forma de escribir los vectores que es bastante utilizado en áreas como relatividad general, física cuántica, mecánica teórica, geometría diferencial, etc. Bueno, veamos de qué se trata. Imagínense que tenemos un vector A en 3 dimensiones. Esta obviamente tiene componentes en X, Y y Z. Entonces esto se puede escribir fácilmente como la sumatoria de sus componentes en I, J, K. ¿Cómo se muestra? Acá. Ok. Hagamos un pequeño cambio. Imagínense que quiero renombrar I, J, K con otras letras. En este caso serán E1, E2 y 3, respectivamente para I, J y K. ¿Ok? Simple, ¿verdad? Ahora voy a reemplazar estos nuevos vectores, por así decirlo, en IJK. Y el vector A se escribe así. Vean que hay un patrón que se repite. Acá tenemos A sub 1, E sub 1, A sub 2, E sub 2, A sub 3, E sub 3. Entonces vemos cómo acá los índices se repiten. Acá se repite y acá se repite. O sea, me refiero el componente con el vector unitario. ¿Ok? Obviamente, si lo inspeccionan a simple vista, eso se puede expresar como una sumatoria de la siguiente forma. Vemos que I corre de 1 a 3 y se suma bajo la componente A y el vector unitario E sub I. Perfecto. Esto, a su vez, se puede escribir de una forma más compacta aún, de la siguiente forma. Vemos acá que se ha ignorado el símbolo de la sumatoria. ¿Pero por qué se ignora? Acá entra en juego lo que se conoce como la convención de Einstein, donde si vemos dos índices repetidos, el símbolo de sumatoria se obvia y se supone que se está sumando. Entonces, cuando veamos dos símbolos repetidos, se suman. Y así nos evitamos de escribir todo el tiempo un símbolo de sumatoria. ¿Ok? Entonces, esto recordemos. A en notación de índices se va a escribir de esta forma. O cualquier otro vector, no necesariamente A, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ese es el vector A escrito en notación de índices. Las operaciones de igual forma pueden expresarse como notación de índices. Comencemos con la operación más fácil. Suma y diferencia. La suma de dos vectores lo vamos a llamar S a la suma. Es igual a la suma de un vector A más otro vector B. Esto en términos de sus componentes es muy fácil escribirlos, como están viendo. Esto entre el primer paréntesis el vector A en términos de sus componentes y está el término del vector B en términos de sus componentes. ¿Ok? Hasta ahí todo fácil. Se puede reorganizar esta ecuación, como se ve a continuación. Vemos que se suman componente a componente, A1 con B sub 1. Y se factoriza el vector unitario A sub 2 con B sub 2 y se factoriza el vector unitario E sub 2. Entonces así para el componente 3. ¿Ok? Ahora vemos nuevamente que hay un patrón. Que vemos que los subíndices se repiten acá. Todos estos son 1, estos son 2 y estos son 3. De la misma forma podemos expresar en notación de índices. De la siguiente forma. Vemos que es importante resaltar que en la suma A y B tienen que tener los mismos subíndices porque se suman componente a componente y esta es acompañado de su vector unitario, que también está en la misma dirección, ¿no? O sea,
Me refiero al mismo i. Y la diferencia es muy simple. Simplemente es cambiar el símbolo de más por menos. Y esta se repite de la misma forma, ¿ok? Tenemos esto, que es básicamente el mismo, solo que he cambiado el signo por un signo negativo. ¿Ok? La suma y la diferencia parecen ser muy fáciles. Vayamos a la siguiente operación, producto escalar. El producto escalar está definido de esa forma. Tenemos un vector A multiplicado escalarmente, o producto punto también se le conoce, B por B. Entonces, como resultado nos da un número. Eso es muy interesante, porque tenemos dos vectores que tienen vectores unitarios y como resultado nos da un número. Eso es bastante importante en la física, ¿ok? Por definición sabemos que esto se calcula como la multiplicación entre el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman los vectores A y B entre sí. Esa es la definición de producto escalar. ¿Cómo se escribirá esto en términos de sus componentes? Veamos lo más fácil en 2 dimensiones y así se podrá generalizar fácilmente a 3 dimensiones. Vemos que A y B se escriben así. Acá este es el vector A y este es el vector B. Básicamente es esto expresado en términos de sus componentes. Hasta ahí está fácil de entender. ¿Cómo se multiplican estos dos? Porque aquí hay una operación que probablemente muchos de ustedes la conocen y en colegio aprendieron lo siguiente. Para cuando ustedes vean, seguramente les enseñaron que se multiplica simplemente componente. A sub 1 por B sub 1, A sub 2 por B sub 2. Y se olvidan de los vectores unitarios y ahí se acabó. Pero para hacerlo más detallado y para entender de dónde van a salir posteriores entes matemáticos, por así decirlo, vamos a desarrollarlo paso a paso. Básicamente, una multiplicación escalar es simplemente multiplicar como una expresión algebraica. Es decir, esto voy a multiplicar tanto al primer término como a este segundo. Y este igual se multiplica este por esto. Es, como les digo, una simple multiplicación algebraica, la cual se puede expresar fácilmente. Entonces, vemos acá que se ha multiplicado esta primera componente a todo este paréntesis. Ok, ahora esto se va a multiplicar a cada una de las componentes. ¿Ok? Y podemos ver cómo se extiende la multiplicación en todos sus términos. Bueno, ahora vemos que aquí hay una serie de multiplicaciones escalares entre los vectores unitarios. Para dejarlo de forma más fácil, sabemos que B1, A sub 1, A sub 1, B sub 2 son números, son simples números. Entonces yo los puedo reorganizar como mejor me parezca. Voy a traer este B sub 1 delante de los vectores unitarios, así B sub 2 y B sub 3, etc. No, B sub 1 en todo caso, acá B sub 2, ¿no? Entonces, reordenando un poco las ecuaciones, tenemos lo siguiente. Esto es la misma expresión de arriba, solo que es reordenado con los componentes B sub 1 delante de los vectores unitarios. ¿Ok? Y los productos vectoriales solamente quedan entre los vectores unitarios, o los productos escalares, perdón, quedan entre los vectores unitarios. Esto, por esto, por esto, por esto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué serán esto? ¿Cuánto valdrán estas multiplicaciones? Eso es fácil de ver. Nosotros sabemos que este sub 1 es el I, este sub 2 es el J. ¿Ok? Entonces, podemos concluir algo fácil. E sub 1 por E sub 1 es igual a 1 por 1. ¿Por qué? Por la definición de producto escalar es que se multiplican los módulos y se multiplica por el coseno del ángulo que hay entre los dos. El módulo de un vector unitario es 1, entonces es por eso que aquí hay 1 por 1. Este 1 que viene por este 1 que viene por este otro. Por el coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno del ángulo es 0? Simple, porque es el mismo vector. No hay un ángulo entre ellos, es uno sobre otro vector. O sea, es un vector sobre sí mismo, por así decirlo. Coseno de 0 es 1 y 1 por 1 por 1 es 1. ¿Ok? Lo mismo ocurre para E sub 2 por E sub 2. También de la misma forma da 1. Acá viene lo nuevo. ¿Cuánto será E sub 2 por E sub 1? Este de acá. ¿Cuánto vale? Igual de la misma forma procedemos con la definición de producto escalar.
el módulo de E sub 1 es 1, el módulo de E sub 2 es 1, el coseno del ángulo es 90 en este caso. Como este es el I y este es el J, nosotros sabemos que en un eje cartesiano estos forman 90 grados y coseno de 90 es 0, por lo que la multiplicación da 0. Lo mismo ocurre para el otro. De todos modos, no lo hubiera notado porque el producto escalar tiene propiedades de conmutatividad, ¿ok? Que también da 0, obviamente. Bueno, si analizamos estos subíndices, hay algo interesante, hay un patrón que se repite. Si vemos que acá los índices se repiten 1, 1, entonces significa que cuando multipliquemos estos dos vectores y los subíndices sean iguales, el resultado siempre va a dar 1. Vemos acá que son iguales, el resultado da 1. Acá son diferentes, entonces el resultado da 0. Acá también son diferentes, el resultado da 0. Entonces, ese simple análisis da paso a una definición de un ente matemático, por así decirlo, llamado delta de Kronecker. ¿Okay? Lo vamos a entender esto mejor con ejemplos y todo lo demás. ¿Qué es la delta de Kronecker? Es simplemente expresar lo que está acá arriba de forma generalizada. Y J puede ser cualquier número, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En este caso solo va a llegar a 3 porque estamos trabajando en vectores de 3 dimensiones. Entonces, si I es igual a J, o sea, si esto vale 1 y esto también vale 1, este producto va a ser 1, por este mismo ejemplo de acá encima. Y si son diferentes, si esto vale 1 y esto vale 2, esto va a ser 0. Entonces, si es distinto de J, la delta de Kronecker va a valer 0. ¿Ok? Apareció una nueva definición entonces de un símbolo llamado delta de Kronecker. Más adelante vamos a volver a las propiedades de este símbolo. ¿Ok? Ahora, volviendo a los cálculos, teníamos esta expresión, esta multiplicación. Ahora sabemos que es 1 por E sub 2 es igual a 1. Esto es 0 y esto es 1. Así que llegamos a lo que aprendimos en colegio, que se multiplican componente a componente. A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2. Y estas se suman y como resultado da un simple número. Ok. Esto se puede escribir con notación de índices fácilmente. ¿Cómo? Vemos nuevamente un patrón. Acá los índices se repiten, se repiten. Entonces, en términos de sumatoria, podemos decir que el vector A escalarmente por B es igual a esto, donde se supone que hay una sumatoria que va de 1 hasta 2 en este caso, pero como son índices repetidos, vamos a suponer que ya se están sumando, o que existe una sumatoria ahí, ¿verdad? Y así es como se escribe el producto escalar. Bueno, ahora volvamos a lo de delta de Kronecker. ¿Qué exactamente es ese símbolo? ¿Qué sus propiedades sigue? Volvamos al inicio. Todo nació del producto escalar. Esta vez partamos de otra forma. Tenemos esta operación que iniciamos en el anterior slide. Tenemos A y otro vector B que están multiplicados escalarmente. Nosotros sabemos cómo escribir un vector A en notación de índices. Eso es fácil. Vean, este primer término es el vector A y este segundo término es el vector B. Vean que los índices son diferentes, ya que no necesariamente tienen que ser los mismos índices. Esto puede ser esto es I, y esto va de 1 hasta 3, perfecto, hasta ahí todo bien. Esto puede ser K, L, M, cualquier índice, siempre y cuando se repitan, está indicando que hay una suma. ¿Ok? Entonces, es fácil ver que estos índices se pueden cambiar a nuestra preferencia, pero les recomiendo nunca repetir, ¿ok? Esto no puede ser I y esto también I. Para evitarse problemas es mejor no repetir índices. Bueno, yo lo puedo reorganizar esto un poco porque finalmente B y A son números. Los que realmente me importan son los vectores unitarios. Entonces, acá enfatizo cómo es que uno tiene I y otro tiene J. Bueno, reorganizando un poco esto, B simplemente lo he traído delante, aparece alguien. Esto ya lo conocemos. Esta multiplicación es la delta de Kronecker. Entonces, yo lo identifico y lo reemplazo. Ahora tengo que el producto
escalar se puede escribir de esta forma. Pero ¿cómo es posible que el producto escalar se escriba de dos formas? De esta y de la anterior. Vean cómo este era el producto escalar que nosotros encontramos al inicio analizando componentes y todas esas operaciones que hicimos. Y encontramos esta otra. Obviamente estas dos tienen que ser iguales. Y los voy a igualar porque son iguales al final. ¿Ok? Los igualo y digo que esta expresión es igual a esta. Entonces, ¿qué está haciendo la delta de Kronecker? Si analizamos esto, vemos que esta delta ha hecho que el índice J desaparezca en el otro lado y en su lugar aparezca un I. Entonces, lo que hace la delta de Kronecker es contraer índices. Donde vea un J multiplicado acá, en este caso un delta, yo elimino el J y los reemplazo en su lugar I. Y es por eso que el I aparece acá. Ok, pero ¿y si yo quería eliminar el I? ¿Podría colocar J? Sí, puedo tranquilamente eliminar el I y en su lugar acá colocar un J. Y vean que si yo eliminara el I, el vector BJ quedaría aquí J y acá también sería J. De todos modos, se está cumpliendo lo que nosotros habíamos escrito al inicio este producto. Que los índices se suman, o sea, tienen que ser repetidos. Entonces, no importa si tú contraes el J o el I, el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Entonces, el delta nos va a servir para contraer índices. Aquí enfatizo más un poco. Entonces, vamos a presentar unos ejemplos de contracción de índices. Veamos esto. Tenemos A y J por el delta IJ. Yo puedo escoger cualquier índice en contraer. En este caso voy a contraer J. J desaparece y me queda simplemente A. Este J desaparece y me queda A y I. Acá lo mismo. Acá esta vez ya lo estoy contrayendo el J. Perdón, el I. Vean cómo I desaparece y en su lugar ocupa el J. ¿Ok? Acá hay otro símbolo extraño acá. Y yo puedo escoger cualquiera, puedo escoger el I para contraer o el K para contraer. En este caso voy a usar el K, voy a hacer que desaparezca el K. En su lugar entonces me queda IJ y ya no es IJK. Bueno, acá hay un error. K debería de haberse eliminado y acá me debería de quedar un I. Es decir, esto. Déjenme que lo corrija. Acá debería de ser I, J, el K desaparece, ¿no? De acá desaparece este K con este K y me queda I en su lugar. Disculpen por el error. Continuemos. Entonces, acá, yo puedo agarrar cualquier índice. Acá veo que LMN no comparten un índice con la delta, pero este de acá encima sí. Entonces yo puedo desaparecer el I y en su lugar colocar E. Tal como se muestra acá. ¿Ok? Perfecto. Es así como funciona la delta de Kronecker. Continuemos. Ahora viene lo más pesadito, producto vectorial, ya que se trata del cálculo de un determinante, ¿verdad? Bueno, el producto vectorial se define de esta forma. A multiplicado vectorialmente por un vector B da como resultado otro vector, en este caso F. El módulo de este resultado se calcula de la siguiente forma. El módulo de F es el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que forman entre estos dos. ¿Ok? Entonces, como resultado me da un vector y su módulo de ese vector se calcula así. Hasta ahí es una operación muy conocida. Entonces escribamos como el producto escalar anteriormente, ¿verdad? En términos de sus componentes. Esto va a ser un poco más largo porque necesariamente tiene que ser escrito en 3 dimensiones, ya que el producto vectorial siempre tiene que ser en 3 dimensiones. No se puede definir el producto vectorial en solamente 2 dimensiones. ¿Ok? Tenemos esta expresión que es el vector A y esta otra que es el vector B multiplicado vectorialmente. Al igual que el producto escalar, esto es una multiplicación algebraica normal, esto por esto, etc. Lo mismo. Entonces voy a multiplicar esto por esto, esto por esto y hacer toda la distribución. Y ese es el resultado. ¿Ok? Y tú te preguntarás, ¿por qué calculas de esa forma si a mí me enseñaron a calcular un determinante?
No, el determinante básicamente nació de la, de la simplificación de toda esta expresión. Alguien se dio cuenta que el resultado que vamos a encontrar a continuación es el cálculo de un determinante. Bueno, acá enfatizo que se va a tener que usar la regla de la mano derecha, como todos ustedes ya deben saber. El vector e sub 1 vectorialmente e sub 2 da como resultado el vector e sub 3. Y si yo multiplico contrariamente e sub 2 por e sub 3, me da el vector hacia abajo menos e sub 3. Entonces veamos que e sub 1 por e sub 1 me va a dar ¿cuánto? 0 en este caso. Porque el coseno del ángulo entre esos dos es 0 y el seno de 0 es 0, ¿no? Por la definición misma me va a dar esto 0. Esto me va a dar e sub 3, esto me va a dar e sub 2, esto me va a dar menos e sub 3. Entonces va a ser 0 positivo o negativo dependiendo del caso. Entonces alguien se dio cuenta que todos estos positivos o negativos puede ser escrito de forma más compacta en forma de un símbolo. Bueno, haciendo las simplificaciones, me queda esto como resultado. Factorizando los vectores unitarios, me queda esta expresión que muchos ya deben conocer, que es básicamente el cálculo de la determinante que les mencionaba anteriormente. Todo el mundo ya sabe calcular este producto vectorial. Ok, entonces volvamos a eso de ese símbolo que les estaba explicando anteriormente. Esto en notaciones de índice se puede escribir de la siguiente forma. Apareció un índice acá que se conoce como el símbolo de Levi-Civita, multiplicado por las componentes de A, las componentes de B y por el vector unitario. Entendamos mejor esto. Tenemos que identificar primero los índices. Vemos que para B, para el primer vector, le acompaña el segundo subíndice J. Entonces estos dos tienen que coincidir en su lugar, J con J, y para el último es K con K. Y este E sub I es la componente del vector F. ¿A qué me refiero? Vemos que F es un nuevo vector que tiene componentes F sub 1, F sub 2 y F sub 3. Entonces, el I es el que controla eso. Y va a controlar las componentes del vector F. Por eso es que el vector unitario lleva el I, porque eso va a controlar la componente del vector F como tal. Entonces, la componente del vector F obedece a I. Y el resto de los vectores unitarios J y K corresponden a las componentes del vector A y B como tal. ¿Ok? Entonces, el orden de estos tiene que ser muy importante porque sabemos que el producto vectorial no es conmutativo. Es decir, si yo les cambio de lugar, esto K viene delante y este J se va atrás, ahí cambia. Este símbolo va a tener que ser negativo porque recuerden que el producto vectorial no es conmutativo. Conmutan, pero se cambia el signo a negativo. Entonces, esas propiedades las vamos a ver a continuación. Entonces, el símbolo de Levi-Civita vale 1, menos 1 o 0. Eso debido a que recuerdan que el producto de entre los vectores unitarios o valía un número positivo, un número negativo o 0 si el índice era repetido. ¿Ok? Bueno, acá. Es 1 siempre que sea una permutación par de IJK. Es menos 1 si es una permutación impar de IJK. Y es 0 si los índices se repiten, o sea, IJK. Sean iguales, me refiero a que si I es igual a J o J es igual a K. Veamos mejor esto. Imaginemos que tenemos una configuración inicial de este símbolo. Tenemos IJK. Ok, ¿qué es una permutación par y una permutación impar? Permutación par significa una permutación que se sigue entre los símbolos, entre los subíndices. ¿A qué me refiero? Acá vemos una permutación entre J y K. Acá vemos que se permuta una vez. Tenemos J y K en este orden. Y si yo los cambio, el J lo traigo delante del I. Queda esto. O sea, básicamente es cambiarlo, darles la vuelta.
K viene al medio y J al final. Eso es una permutación. El 1 es un número impar, por lo que eso es negativo. ¿Ok? ¿Qué tal si permuto otra vez? En este caso, el K lo voy a traer adelante. K lo traigo delante y en su lugar el I queda en el medio y J al final. Esos son dos permutaciones y es positivo, por eso es que no hay ni un signo acá. ¿Cómo sé que es par o impar? Veamos, si esta era la configuración inicial de partida, vemos que IJK se puede llegar a esto solamente en dos permutaciones. Es imposible llegar en una permutación. Primero tengo que dotar en J y K entre sí, y el K va al medio y el J va al final. Luego doto nuevamente el K para que el K vaya adelante y el I vaya al medio. Entonces, la única forma de lograr de esta configuración a esta configuración es permutando dos veces. Y como el 2 es un número par, esto es positivo. Y se permuta una vez más. ¿Qué pasa? Voy a permutar el I y el J. O sea, voy a llevar al final el I y el J va a ir al medio. Eso es una permutación impar porque he tenido que hacer tres cambios. Un primer cambio, segundo cambio y tercer cambio. El tercero, el 3, es un número impar, por lo que es una permutación impar y esto es negativo. Si otra vez tú ves esta primera configuración y quieres llegar a esta configuración, vas a tener que permutar ya sea una vez, 3 veces o 5 veces, porque tiene que ser una permutación impar. No es posible llegar a esta configuración si dotas una permutación par de estos subíndices, ¿ok? Espero haberme dejado entender. Acá tenemos, para el caso de que se repitan, si I y J son iguales, o sea, esto sea I, esto es 0. Si I es igual a K, esto puede ser de la misma forma, no sé qué, ese simplemente se repitió. Disculpen, esto tendría que haber cambiado por K, ¿ok? Esto es 0. De la misma forma, si yo veo dos índices repetidos acá, igual se hace 0. Bueno, la idea es que si ven dos índices repetidos debajo de este símbolo epsilon, es 0 el valor. Veamos con número, quizás sea más fácil verlo. Tenemos esta primera configuración. Si nosotros permutamos esto, una permutación impar, las permutaciones impares van a ser estas, ¿ok? 1, 2, 3 es la primera configuración. Esta configuración se obtiene de una permutación impar. Veamos. Queremos lograr 1, 3, 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mover este 3 delante del 2 y ya está. Eso es una permutación. El 1 es un número impar, por lo que eso es negativo. Por eso da -1. Veamos este último. ¿Será que podemos conseguir con un número impar desdotaciones? Veamos. 2, 1 y 3. El 2 tiene que estar delante y el 1 en el medio. Es una permutación. Simplemente el 2 lo llevo acá adelante. O sea, permuto entre estos dos. Y el 1 va al medio. Ya está. Lo logré. Es solo una permutación, por lo que es un número impar y es negativo. Veamos. Intentemos lograr esto de acá. Esto tiene que ser positivo necesariamente porque es una permutación, par al parecer. Veamos. Tenemos 1, 2, 3, la configuración inicial. Tenemos que tener al 3 delante. Este 3 tiene que moverse 3 lugares o 2 lugares. Entonces, a la fuerza va a ser una permutación par. Primero doto el 3 y el 2. El 2 va hasta el final y me queda el 3 en el medio. Ahora el 3 nuevamente voy a dotar. Va a ir adelante, el 3 va a quedar delante, el 1 en el medio. Y es por eso que queda 3, 1, 2. Efectivamente es una permutación par. Bueno, una relación bastante útil entre el símbolo de Levi-Civita y la delta de Kronecker es la siguiente. Resulta que estos dos tienen una relación entre sí. Básicamente, si tenemos la multiplicación de dos símbolos de Levi-Civita, esta se puede expresar como la multiplicación de los deltas de Kronecker. Esto es muy interesante. Vean cómo estos términos de acá no dependen del índice I, solo dependen de los índices JK, MN. Entonces, para que se cumpla esta identidad, estos dos índices, los primeros siempre tienen que ser iguales. Estos pueden ser cualquier otro índice, ¿ok? Bueno, intentemos memorizar esta ecuación o buscar una regla mnemotécnica para
para memorizar esto, ¿ok? Vemos que estos dos primeros vienen de la combinación de ¿quién? Del segundo con el segundo, la primera delta. Vean como el J con el M va acá. Entonces son el segundo con el segundo. Y estos son el tercero con el tercero de acá. ¿Ven cómo los índices siguen ese patrón? Y para este es de forma cruzada. ¿A qué me refiero? Es el segundo con el tercero, vean. Y el tercero con el segundo. Tercero con el segundo. ¿Ok? Esto pueden buscarse cualquier otra forma de memorizar porque a futuros problemas nos va a ser muy útiles. Bueno, ahora veamos otra operación. No es una operación nueva en sí, es simplemente la mezcla de dos operaciones. En este caso, el producto vectorial con un producto escalar. Vemos que el resultado de multiplicar estos dos vectores b con c me da como resultado un vector y multiplicado escalarmente con el vector a me da un número, por lo que m no lleva el símbolo de la flechita. Eso está indicando que el resultado de toda esta operación es un número. Bueno, veamos estas operaciones en notación de índices. Nosotros ya sabemos escribir el vector a y también sabemos escribir el producto vectorial. Entonces, es simple ver cómo es que a es este vector de acá. ¿Ok? Esto es el vector a. Y este sería el producto vectorial entre b y c. Vean cómo el primer índice controla las componentes del vector resultado de esta multiplicación. Entonces, es por eso que L también lleva el vector unitario. Porque, como les digo, S controla las componentes del resultado de todo esto. Y J y K controla las componentes de los vectores que son multiplicados. Entonces, J es el primer vector en el sentido que este primer vector se refiere al primero en multiplicarse con el segundo. Recuerden que en un producto vectorial el orden importa. Entonces el J va acompañado con este vector BJ y el K con el C. ¿Verdad? Bueno, no necesito el paréntesis, es por eso que lo elimino acá. Reordeno un poco la ecuación porque finalmente estos son números, los únicos que quizá tenga que analizar un poco son los vectores unitarios. Y es por eso que estos tres los llevo adelante y me quedo con este producto escalar. Pero esto ya lo habíamos visto anteriormente. Este es la delta de Kronecker. Recuerden que es la multiplicación entre estos dos vectores unitarios. Multiplicación escalar me refiero. ¿Ok? Esa es la delta de Kronecker. Y vemos que el producto mixto resulta en esto. Y recordemos que la delta tenía las propiedades de contraer los índices. Yo puedo contraer tanto el I, este de acá, o el L, que está acá. Puedo escoger cualquiera de las dos. El delta ya va a desaparecer una vez que contrae uno de los índices. ¿Ok? Vamos a elegir al símbolo. Vamos a hacer que se contraiga el L y en su lugar aparezca un I. ¿Ok? Entonces se puede escribir la nueva ecuación como sigue. Bueno, acá simplemente estoy reordenando un poco porque esto es un número, es 0 o 1, ¿no ve? Entonces, está acá. Bueno, acá veo que ya contraí el índice. Vean cómo L desapareció acá y en su lugar escribí un I. Me pasé. Volvamos. Bueno, para futuros problemas vamos a ver que esta operación se va a repetir en muchas ocasiones. Así que no voy a hacer todo ese cálculo de nuevo. Y es simple llegar a esto. ¿Saben por qué? Esto viene a ser el resultado un vector, ¿verdad? Es este de acá. Multiplicado a otro vector tiene que ser un número porque este producto escalar hace que se convierta en un número. Entonces no aparecen los vectores unitarios acá. ¿Cómo es que me doy cuenta de eso? Vean que el índice J y el índice K está indicando que acá va a haber un producto vectorial, ¿ok? Pero el índice I con el I significa que hay un producto escalar metido ahí. ¿Por qué? Porque I controla las componentes del nuevo vector de B por C. Entonces el I
se está repitiendo acá, lo que implica que es un producto escalar. Entendamos mejor esto. Acá voy a hacer una pequeña anotación. Miren, acá tenemos estos dos que se repiten. Eso está indicando un producto escalar, que sería entre este y todo esto. ¿Cómo es que yo me doy cuenta que es un producto escalar? Recordemos que el producto escalar entre un vector A y otro vector B cualquiera es, en notación de índices, es, disculpen, esto es A por BI. Lo voy a escribir mejor acá. Esto es A, BI. Vean cómo los índices se repiten acá. Y con I. Acá también se repiten. Entonces, yo sé que esto es un vector que tiene componentes I. O sea, este es un vector que tiene componentes I. Y este de acá es un vector A que tiene componentes. Es un A que tiene... Entonces, esto es un producto vectorial. Perdón, un producto escalar. Cuando vean esta operación, este de acá, se van a dar cuenta que es un producto escalar. Y esto, debido a la presencia del símbolo de Levi-Civita, que está siendo dominado J y K, los componentes de B y C. Entonces, esto va a ser un producto vectorial. Entonces, básicamente, el producto mixto se puede escribir de esa forma. ¿Okay? Espero haberme dejado entender. Y si no es así, con los problemas que veamos a continuación, lo vamos a ver de mejor forma. ¿Okay? Finalmente llegamos a la parte que nos importa. A la parte en la que vamos a demostrar aquellas identidades que les había mostrado al inicio de este video. ¿Ok? Comencemos con el primero. Demostrar la siguiente identidad vectorial por notación de índices. Esta es la primera. Acá tenemos el famoso vaca menos caballo. Me refiero a vaca menos caballo. Es por esa razón. Vean que está aquí hay una letra, una palabra que está sugiriendo el término de vaca. Yo sé que vaca es con V, pero bueno, y acá está el caballo. Bueno, veamos cómo podemos demostrar esto. Demostración. Vemos que esto como resultado nos va a dar un vector, porque A por B nos da como resultado un vector, y el resultado de eso nos da otro vector. Bueno, en notación de índices, este producto se puede expresar de esta forma. F es el resultado de multiplicar B por C. Perfecto. Eso en notación de índices, simplemente esto puede escribirse así. Vemos que estoy escribiendo F sub K, F minúscula, por lo que me estoy refiriendo a las componentes del vector resultante. Las componentes de F van a ser estos. Vean cómo K, lo que les había dicho inicialmente, controla la componente. Y es por eso que estos dos son iguales. L controla las componentes de B y M controla las componentes de C. No estoy poniendo el vector unitario acá porque yo sé que me estoy refiriendo a las componentes de F y no al vector en sí. Es por eso que lo estoy escribiendo de esa forma. Más adelante van a ver por qué lo he escrito de esta forma y no como vector. ¿Ok? Volvamos entonces a esta parte. Vemos que A, vectorialmente F, puede ser escrito así. E sub I, JK. Vemos que I va a controlar las componentes de todo este vector. Por eso es que está acompañado del vector unitario. Esta vez sí me estoy refiriendo al vector. J controla las componentes del vector A. K controla las componentes del vector F, este F mismo de acá. Vean que para eso lo escribí explícitamente acá. Para poder reemplazar este F sub K por toda esta expresión. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a reemplazar F sub K por esa expresión de ahí arriba. Al reemplazar esto, voy a identificar que tengo dos deltas. Que tengo dos símbolos de Levi-Civita. Y ya se me está viniendo a la mente que voy a poder usar aquella identidad que les había mostrado, aquella relación entre las deltas y los símbolos de Levi-Civita. Bueno, esto puedo escribir explícitamente el F. Me olvido del F porque acá ya está el A, B y C. F lo puedo escribir como inicialmente era B y C. ¿Okay?
Acá está, escrito explícitamente. Puedo reorganizar esto porque finalmente son números. Esto es -1, 1, 0. Estos son componentes de los vectores. Son números. Yo los puedo reorganizar como yo quiera. Ok, ordenando un poco. Vemos que el símbolo de Levi Civita los he juntado. Acá están los dos. Este segundo se vino hasta acá adelante y los componentes los traje hasta el final. Bueno, acá veo algo interesante. ¿Qué pasó acá? Para usar aquella relación de Levi Civita y delta de Kronecker, yo impuse que este primer índice tenían que ser iguales, porque si no, así no podía usarlos. Por lo que voy a tener que permutar estos subíndices para que este K llegue hasta el inicio. ¿Cuántas permutaciones tendré que hacer? Pues 2. La primera permutación va a ser entre J y K. K viene al medio y el J es desplazado al final. Y el K entre el I, el K viene al inicio y el I es desplazado al centro. Son 2 permutaciones. Eso quiere decir que es positivo. Recuerden que permutaciones pares son positivos y permutaciones impares son negativos. ¿Ok? Sabemos que entonces esta multiplicación, como lo ven acá, es igual a las deltas. Vemos que K, como ya son iguales acá en los primeros lugares, lo ignoro el K en esto. O sea, no intervienen las deltas. Simplemente los que van a estar son IJLM. Vemos que I con K está, perdón, I con L, se recuerdan, el segundo con el segundo está acá. El tercero con el tercero está acá. El segundo con el tercero está acá. Y el tercero con el segundo está acá. El término cruzado, recuerden. Ok, continuamos. Entonces, reemplazando aquella relación entre las deltas y los símbolos de Levi Civita, obtenemos lo que se está escribiendo. Bueno, acá nuevamente podemos identificar que hay una operación de multiplicación algebraica común, porque estos recuerden que son números 0 y 1, dependiendo del caso, y yo los puedo multiplicar de forma algebraica, esto por esto y esto por esto. Y eso es lo que voy a hacer. Simplemente distribuir ABC a todos los deltas. ¿Ok? Ahora voy a contraer índices. Al contraer, me va a quedar simplemente esta expresión. Ok, ahora esto es importante ver. ¿Quién contraje? Vean que A sub M se quedó acá. Es porque J con J se fueron y en su lugar ocupo M. El segundo B. B sub L se contrajo, L con L se fue, el L y me quedó I en su lugar. Y el C, como ya no hay más deltas de Kronecker, simplemente quedó como C sub M. El siguiente. Vemos que contraje a quién. A sub L está acá, lo que significa que J con J se fueron y me quedó L. Ahora, ¿quién más contraje? Al parecer contraje el C. C, M con M se fueron y me quedó C sub I. Y finalmente obtengo esa ecuación. Ahora voy a distribuir el E sub I, el vector unitario. Vemos acá que apareció algo interesante. C sub M lo traje hasta acá adelante. Vemos que esto va a ser un producto escalar. Y esto el vector B. Recuerden que un vector se escribe en notación de índices de esta forma. Y es claramente este el vector B. Este es el vector C. Y estos son los productos escalares. ¿Cómo me doy cuenta que esto es realmente un producto escalar? Vean, los voy a explicar acá. Recuerden que un vector A escalarmente por un vector B tiene que ser igual a ¿qué? A sub I, las componentes de A, por las componentes de B sub I. Recuerden que hay un símbolo de sumatoria que se está sobreentendiendo y ya está. Entonces los índices acá tienen que repetirse para que sea una multiplicación escalar. Entonces acá vean cómo se repiten. Acá también se repiten. Por lo que esto es un producto escalar y esto también es un producto escalar. ¿Ok? Entonces los identifico como productos escalares. Vean, esto es A con C y B con C.
Y ya obtuve vaca menos caballo. Pero no tanto así, porque vean que el B está acá adelante, hasta acá atrás. Pero esto es una simple multiplicación que puede cumplir las propiedades de conmutatividad. El B lo traigo adelante y ya está. Y finalmente obtengo vaca menos caballo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí llegó la demostración de esa identidad. Sigamos. Demostración 2. Tenemos ahora esta operación. Parece muy simple. Veamos qué tan simple es. Entonces demostrémoslo. Vamos a ir de este lado y llegar a este lado. Tenemos estas dos ecuaciones, esta ecuación escrita en notación de índices. Vean, recuerden cómo esto se puede escribir como notación de índices de esta forma. Recuerden que para que sea suma, los índices tienen que repetirse. Lo mismo acá, es una diferencia. Los índices tienen que repetirse. Ahora, recuerden que todo este vector en realidad es el producto vectorial de entre esto y esto. Entonces, como todo es un producto vectorial, hay un símbolo de Levi-Civita involucrado. Este i corresponde a las componentes del resultado de todo esto. Es por eso que está multiplicado por este vector unitario y ambos coinciden en los subíndices. ¿Ok? Este es el primer vector, por lo que tiene que llevar j. Recuerden que esto da un vector, entonces todo esto es un vector, por lo cual estos tienen que llevar el índice j. Y esto también es otro vector que tiene que llevar el subíndice k. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien. Esto es una simple multiplicación algebraica. Ahora, yo puedo multiplicar con las reglas que ya sé de colegio, ¿verdad? Acá efectúo la multiplicación. ¿Ok? Vean qué me quedó. Esto por esto está acá. Esto por esto está acá. Sigamos. Ahora, yo sé que ese primer término va a dar 0. Y a continuación les voy a explicar por qué da 0 ese término. Recuerden que esto es un producto vectorial. Si yo distribuyo el símbolo Levi-Civita, distribuyo esto, significa que esto se va a convertir en un producto vectorial. ¿Qué producto vectorial entre quiénes? Entre J y K, o sea, disculpe, no es entre J y K, es entre el vector A que tiene componentes J y el vector A que tiene componentes K, que al final resulta ser el vector A, este es A y este es A. El producto vectorial entre sí mismo es 0, porque el ángulo entre esos dos es 0 grados. Seno de 0 va a dar 0 y esto va a ser 0. Lo mismo ocurre acá. Si yo distribuyera este símbolo, me quedaría acá un producto vectorial. Entonces es B con B. Eso también va a dar 0 porque hay un vector multiplicado por sí mismo vectorialmente, lo que indica que eso va a dar 0. Entonces simplemente sobreviven estos términos de acá. Bueno, acá lo escribí de forma explícita sin estos dos elementos y voy a distribuir el símbolo de Levi-Civita. Y acá veo que hice una permutación. Vamos a ver por qué hice la permutación. Veo que A sub j y B sub k, acá lo podría haber dejado de la misma forma, pero estoy haciendo la rotación. ¿Por qué? Porque yo quiero ver que esto sea escrito de la misma forma que esto, porque vean, acá el j va en primer lugar, perdón, el a va en primer lugar y el b en el segundo, o sea, en términos de multiplicación me refiero, pero acá va el b primero y luego el a. Para yo poder lograr esto, tienen que ir los dos en el mismo orden. O sea, B tiene que estar antes y A después. Entonces, como eso es controlado por los índices, voy a hacer una permutación. ¿Entre quiénes? Entre K y J. Y eso es muy simple. Hago una sola permutación. K va al medio y J es desplazado al final. Por lo que, como es una rotación impar, porque es solo una rotación, eso es un número negativo. Menos por menos va a dar más. Del símbolo de Levi-Civita ya está cambiado.
Entonces vemos que este término, este de acá, el primero, es igual a este segundo. A pesar de que los subíndices sean diferentes, vemos que el B lleva como subíndice K en este primer lugar y este lleva J. Pero a eso también se le conoce como índice mudo. ¿A qué me refiero como índice mudo? Yo sé que como son índices repetidos, en algún momento se van a sumar. Entonces, cuando se cosa ese índice en el sentido de la sumatoria, va a desaparecer. Y no importa si sea otro símbolo, si fuera R o P, de todos modos, sabemos que esos dos se van a sumar. Así que no importa realmente la letra que elijamos, siempre y cuando sean iguales estos dos, se van a sumar. Entonces, este es un producto vectorial entre B y A. Y este también es un producto vectorial entre B y A, ¿verdad? Vean cómo los subíndices están en su respectivo orden. Y pues yo sé que esto puede ser escrito como producto vectorial entre ellos, o sea, entre B y A. Ya está. Esto es simplemente una operación normal de vectores. Se suman y esto finalmente me queda que la identidad. Vean cómo un 2 apareció acá porque, nuevamente les repito, es una suma normal. Ahora vayamos a otra demostración. Ahora esto es un poco más extenso. Veo que tengo tres operaciones: sumas, producto vectorial y producto escalar. Expresemos esto en términos de notación de índices. ¿Okay? Recordemos, esto es un vector, esto es otro vector, multiplicado me va a dar otro vector. Esto es una suma y me va a dar como resultado un vector. Y todo eso me va a dar un número porque hay un producto escalar metido ahí. Estoy escribiendo la suma del vector A más el vector B. Ahí, simple. Acá viene lo complicado. Vean, es un producto vectorial acá, por lo que debe haber un símbolo de Levi-Civita. Todo esto es un vector que va a tener como componentes K. Y esa multiplicación es entre esto y esto, por lo que esto tiene que tener los mismos índices, a las cuales he llamado L. Y esto también tiene que tener los mismos índices, a la cual he llamado M. Y estos dos son multiplicados vectorialmente. Vean, L y M. Y sigue el mismo orden que se había definido en el producto vectorial. O sea, en notación de índices me refiero. Y K controla, como les había dicho siempre, las componentes de ese nuevo vector, de todo este nuevo vector. Ok, ahora puedo organizar esto un poco. No me es necesario este corchete realmente, entonces puedo quitar ese corchete. Me queda esa expresión. Puedo reorganizar esto. Finalmente estos son números. Los puedo llevar acá y este producto escalar, vean que acá hay un producto escalar entre todo esto. Yo lo puedo mover todo esto delante y simplemente quedarme con los productos escalares entre los vectores unitarios. ¿Y qué me queda? Me queda esto, que lo traje delante, como ya les dije. Y aquí apareció alguien. Este es el producto escalar entre E sub i y E sub k, por lo que aparece el delta. Recuerden, la delta era esta, efectivamente. Entonces, puedo escribir la delta de forma explícita delante de toda esa expresión, o detrás de toda esa expresión. Lo interesante de la delta, como ya habíamos visto en la anterior demostración, puede contraer índices. ¿A quién voy a contraer? Creo que sería bueno contraer al índice del Levi-Civita. Vean cómo lo traje hasta adelante y el resto se mantiene igual. Ahora sí puedo contraer. No era necesario realmente que haga este orden. De todos modos, si hubiera dicho que esto se va el K y me queda ahí. Voy a contraer el K y me queda esto. Vean cómo K desaparecido en su lugar está ahí. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a desarrollar toda esta multiplicación. Es una multiplicación algebraica,
como ya les había mencionado anteriormente. Entonces hago la multiplicación. Vean que es bastante extenso porque es una multiplicación de 3 términos y a su vez tienen 2 términos en cada multiplicando. Vemos que algunos términos se hacen 0. Esto debido a la misma razón que les había explicado en la anterior demostración. Si yo distribuyera este símbolo a cada uno de estos elementos, veo que hay 2 vectores que se multiplican entre sí, C con C. Vean cómo yo puedo distribuir este acá y me quedaría el producto vectorial entre L y M. Entonces eso es el producto vectorial entre C por C y eso es 0. Acá también entre I y L. Pero acá es diferente. El I es el que está controlando, pero el I acá adelante controla las componentes del vector. No necesariamente tienen que ser el producto vectorial, uno diría, porque tiene que ser L y M a la fuerza. Y L y M es entre B y C. Sí, efectivamente es así. Pero yo puedo permutar estos símbolos de tal forma que el I me quede en el centro y el L me quede en el final. ¿Verdad? Yo puedo permutar ¿cuántas veces? 3 veces en realidad. El M lo tengo que llevar hasta adelante. Puedo permutar entre L y M, traer el L al final, el entre I, M y el M quedarse delante y me queda I con L y con L. Entonces, de cualquier forma, esto va a dar 0. Lo mismo ocurre acá. 2 vectores repetidos C con C da 0. No hay más repeticiones. Acá hay, que está otra repetición. Bueno, pues eso a continuación se va a hacer 0 también. Acá veo que identifique otro. Este se hizo 0, este se hizo 0. Acá está el otro 0. Acá también hay otro repetido. Y acá hay otro, ¿verdad? Bueno, todos estos se hicieron 0. Y sobrevivieron simplemente los que se ven a continuación. Perdón, aquí hay un doble índice, un doble símbolo de más, no importa. Ok, puedo distribuir el símbolo de Levi-Civita a ambos miembros del sumando y me queda esto. Ok, ahora voy a intentar reordenar esto un poco. Vean que puedo reorganizar esto de esta forma. A sub I lo traje hasta adelante y me queda B sub L, C sub M. Veo que L y M cumplen con la definición de producto vectorial, como les había enseñado al inicio. L es el correspondiente a este vector, o sea, las componentes de este, y M los correspondientes componentes de C. Están en el mismo orden. Acá hay un I. Ese I se multiplica con este I, se suma con este I, por lo que esto al parecer es un producto escalar, porque vean que esto es un vector y esto es otro vector, si hubiera el E sub I, pero como hay un índice repetido acá, significa que es un producto escalar. Lo mismo puedo hacer con este, pero hay un problema. Yo quiero que sean iguales. En este caso el A está delante, pero acá el A está metido en el M. El M arrastra al A al producto vectorial. Yo quiero que salga del producto vectorial. Quiero expresarlo de esta forma, que esté liberado del producto vectorial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a permutar esto. Permuto de tal forma que M quede hasta adelante, por lo cual voy a hacer 2 permutaciones entre el L y el M, luego el M y el I, y finalmente el M queda delante. ¿Ok? Son 2 permutaciones por lo que es positivo. Y finalmente queda lo que yo quería. Esto es un producto escalar, como ya los había mencionado en la anterior demostración. ¿Recuerdan? Estos dos subíndices se repiten. Acá ya lo dejé como yo quería. El A sub M salió hasta adelante y esto en su lugar ocupó este. Y el orden está en su lugar. Vean cómo I corresponde a B, L corresponde a C. Ya está. Esto con esto es una suma normal. Y como son una suma normal, aparece un 2 delante. Está acá el 2, ¿verdad? Y solamente me queda una expresión. Y ya está demostrado. Bueno,
Vayamos con la cuarta demostración. Es esta la propiedad, la identidad. Esto está un poco más difícil porque hay ¿cuántos productos vectoriales? Hay 1, 2, 3 productos vectoriales. Intentemos demostrarlo entonces. Escribamos esto en términos de notación de índices. A y B como resultado me va a dar un vector. B con C me va a dar otro vector. Y estos dos me va a dar un vector final. Eso en notación de índices puede ser escrito de esta forma. Ahora se preguntará, ¿y de dónde salió todo eso? Vamos a extender un poco más esto. Probablemente no se entienda muy bien de dónde salió todo. Bueno, veamos. Esto da como resultado un vector. Esto también. Al parecer yo lo estoy llamando a esto como esto es un vector, al parecer esto lo estoy llamando con el índice K. A este el índice J. ¿Bien? Este lleva como componente J. Recuerden que el primer índice controla las componentes. Esto también tiene componentes K. Y todo esto que es un vector resultante tiene I, porque este I controla a todos estos de acá. Recuerden que este es las componentes del vector resultante. Bueno, es por eso que apareció esto acá. Vayamos desde este. No, disculpen. Vayamos por este primero de acá. Ese es este símbolo de Levi-Civita. Y ya saben que son las componentes del vector resultante en general. Este J va a controlar a este. Por lo que ese a su vez es un producto vectorial de estos dos. Que lleva L y M como componentes. ¿Ok? L y M puede ser cualquier otro símbolo, ¿no? No necesariamente tiene que ser L y M, pero sí tiene que ser J porque esto es con el primero. Ahora el segundo vector. El segundo vector es todo esto. Entonces las componentes de todo ese vector es K. Ok, hasta ahí está bien. Entonces puedo usar otros símbolos para escribir el A y el C con sus componentes. A sub R, que sería este de acá, y C sub P, que sería este de acá. ¿Ok? Bueno, ya está, eso es todo. Sigamos. Eso es una expresión simplemente ya algebraica. Son -1, 1, 0, dependiendo del caso, etc. Los voy a reorganizar un poco y a su vez permutar lo que me sea posible, ¿no? Okay. Recuerden que para poder usar aquella identidad, o sea, aquella relación en todo caso entre los deltas y los símbolos de Levi-Civita, tengo que necesariamente tener un índice repetido delante de cualquiera de estos. O sea, esto tiene que ser I, acá también tiene que haber un I, pero estos son diferentes. O acá tendría que haber un I o un J. Así que voy a permutar porque yo sé que acá hay un J y aquí también hay un J, pero no están en sus lugares adecuados. Por lo que voy a hacer rotar el I con el J, por lo cual J va a ir delante, el I va a ir al medio. Como es una sola permutación, el número es impar, por lo que esto es negativo. Por eso aparece un signo negativo ahí delante. Y escribiendo de forma explícita eso, me queda esa ecuación. Ahora ya puedo usar mi identidad, ¿no? Mi relación en todo caso. ¿Cuál es esta? Ya habíamos visto que esto es simple de escribir, ¿no? Las deltas siguen este orden. Primero con el segundo, JL. El tercero con el tercero, KM, ¿no? KM. Y el otro en términos cruzados. Perfecto. Ok. Ahora voy a distribuir todos estos factores voy a distribuir al interior del paréntesis. Acá simplemente hice una operación algebraica, hacer una simple operación de multiplicación y ya está. Bueno, acá, como ven, hay unos índices que se pueden contraer. Vean como K está pidiendo a gritos que se contraiga con el K de delta y en su lugar ocupe M. Y este IL, ¿con quién se va a contraer?
Veamos con este de acá. L puede ser contraído con I. De la misma forma, acá vemos que K puede ser contraído con K y me queda en su lugar L, y este M se va a contraer con el B de acá. Ok, y eso lo hice a continuación. Vean cómo este K desapareció y en su lugar está M. Y este L desapareció con este de acá y me quedó en su lugar I. Acá, ¿quién desapareció? Desapareció K, este K, y me quedó en su lugar L. Este L, ¿dónde está el L de acá? Contraje, aquí está, el M. Este M contraje con este M y me quedó I en su lugar, ¿verdad? Ok. Ahora, continuemos. Nuevamente hice una permutación. ¿Para qué? ¿Para qué hice una permutación acá? Veo que hay, al parecer, un parecido entre estos dos. Solo que no están en el orden adecuado. El C está hasta aquí atrás y yo quiero que esté delante. O sea, quiero que exista un producto escalar entre un producto vectorial que va a depender de estos subíndices. Entonces voy a rotar esto, voy a permutar, ¿no? Hasta que P llegue hasta el inicio. Permuto dos veces, primero va al medio, el R va al final, luego entre el M y el P hasta que el P llega al inicio. Como esa es una permutación par, esto es positivo. Eso también, vean como el C está hasta aquí atrás, lo mismo. Voy a permutar dos veces entre P y R. El R va adelante, perdón, atrás. El L queda en el medio. Porque una vez que P venga al medio, el L con P van a rotar y ya está. Bueno, saqué el C hasta el final solo para demostrar aquella identidad del inicio de esta demostración. Si no hubiera usado cualquier otra, ¿no? No necesariamente este tenía que ir hasta el final, pero bueno. Acá lo escribo explícitamente. El signo negativo acá se mantiene, pues porque esto no hay un signo negativo para que se multiplique ni se vuelva positivo. No hay por qué alterar el signo ahí. Y ahora saco el P de forma explícita hasta adelante, porque ya no depende. Miren, el P, esto es un producto vectorial. Ese producto vectorial depende de las componentes del B, que es M, y las componentes de la A sub R, que está en el mismo orden, ¿verdad? Está acá, este es un producto escalar, vean, esto es un producto vectorial, ¿no? Recuerden, pero como hay un índice repetido entre estos dos, eso ya se hace un producto escalar, ¿ok? Acá lo mismo. No, bueno, acá no es lo mismo, de hecho se hizo 0. ¿Qué ocurrió acá? Ordené el C sub P, salió hasta adelante y me quedó entre L y R. L y R son estos dos vectores, A y A. Como es el producto vectorial de sí mismo, A con A, entonces eso se hace 0. El único vector entonces que sobrevivió, perdón, la única componente que sobrevivió es esto. Así que yo lo puedo escribir de esa forma. Bueno, ¿por qué roté acá? De nuevo, solo para llegar a la identidad. Vean como M se fue hasta atrás y el R se vino al medio. Como es una permutación, significa que es un número impar y eso da un número negativo. Negativo con negativo va a dar positivo y ahí es y así es como desapareció el símbolo, ¿verdad? Bueno, acá finalmente yo puedo decir que esto es un producto vectorial entre B con A y ese vector que es resultado del producto vectorial es multiplicado escalarmente por C, ¿ok? Entonces todo esto simplemente es un producto escalar, lo que es un número. Este es el producto mixto también, si se han dado cuenta. Entonces, ahí lo puedo escribir de forma explícita. Esto es el producto escalar y esto, el A lo puedo llevar hasta el final si yo quiero, porque no importa dónde es conmutativo esto. Entonces lo llevo hasta acá, pero este es el vector A, ¿verdad? Esto por esto es el vector A. Y finalmente demostré. Vean que esto es C, producto escalar. Recuerden que se repiten los índices acá, es por eso que hay un producto escalar. Y esto es un producto vectorial entre B y A.
B y A. Y este es el vector A. Ya está. Demostré la identidad. Y finalmente tenemos una última identidad vectorial. Ahora vamos a demostrar esto, que está más loco aún. Hay 1, 2, 3, 4 productos vectoriales y un producto escalar. Demostración. Escribamos esta notación de índices, pero antes veamos. Esto es un vector, esto es otro vector. Todo eso nos va a dar un nuevo vector. Ese nuevo vector va a ser controlado por este producto vectorial. Este es otro vector y todo eso está multiplicado escalarmente, por lo cual me va a dar un número como resultado de todo eso. Esto lo puedo escribir con notación de índices de la siguiente forma. A continuación, les voy a explicar a más detalle. Ahora solo estoy escribiendo. Ok. Bueno. Veamos qué pasó acá. Vean que esto es otro vector. Todo esto es otro vector. No sé qué pasó acá. Déjenme. Ok, ahora sí. Oh, no sé qué pasó acá. Déjenme arreglar la situación. Ahora sí. Bueno. Acá tengo un vector. Que al parecer lo llamé ¿qué? Con símbolo M. Porque este es el producto vectorial de acá. Y este producto vectorial es este de acá, que tiene índices L, y todo esto tiene índices ¿qué? I. Y esto tiene que tener índices I también. ¿Por qué I? ¿Por qué estoy haciendo que estos dos coincidan los índices? Porque hay un producto escalar. Y al existir un producto escalar, recuerden que tienen que ser iguales. Y es por eso que esto va a ser I. Por eso es que aquí hay un I. ¿Ok? Y esto puede ser J y esto K. No hay problema. Esto puede ser J y esto K. Perfecto. Ok. Vean cómo esto tiene índices I. Y todo esto tiene índices I. ¿Por qué I? Nuevamente les repito que es por el producto escalar. Por eso que este de acá es I. Ese I, este símbolo corresponde a este producto vectorial porque ese es el global. Y estas son los subvectores, las suboperaciones de estos productos vectoriales. La cual es este que corresponde a este y este corresponde a este de acá. Entonces, ello es controlado por L, que sería el primer vector, ¿no? Este. Y el otro sería M, que sería controlado a este. Está un poco difícil de entender realmente, pero espero que con la práctica les vaya mejor. ¿Ok? Bueno, volvamos. Ya sabemos por qué los índices están de esa forma. Y JK. J corresponde al vector A. K corresponde al vector B. Hasta ahí todo bien. Acá hay un global, una operación vectorial global que tiene índices I. Hay un L que va a corresponder a este vector y hay un M que va a corresponder a este. Entonces, pero a su vez, estos son otros productos vectoriales. Entonces, esto es L. Este nuevo producto vectorial es L, que es gracias a este. O sea, su índice va relacionado con este. Y ese tiene como componentes B sub R, C sub P, que son estos. Y este es M, perdón. Este M es obviamente controlado por esto. Y estos dos son debidos a estas dos componentes. C sub N es C sub Q. Ok. Yo sé que es un poco complicado de entender eso. Ahora, no necesito el paréntesis. Yo lo puedo organizar como mejor me parezca. Acá simplemente eliminé el paréntesis. No hice más nada. Ahora acomodé los símbolos de Levi-Civita para intentar usar la relación entre las deltas y los símbolos de Levi-Civita. Veo que acá ya está organizado como yo quiero, porque los índices I están al inicio. Entonces puedo usar directamente mi
mi símbolo, mi relación, perdón. Entonces vean que este es este de acá y este es este de acá. ¿Ok? ¿Será que estos puedo usar? ¿Será que puedo usar la relación de las deltas? No, porque no hay ni un índice en común entre estos dos. Así que finalmente reemplazo esto. Recuerden, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el segundo con el tercero y así, etc. Acá se quedan de la misma forma. Los voy a distribuir. ¿Ok? Los distribuyo de forma algebraica, ¿no? Una multiplicación simple. Solo estoy distribuyendo esta parte de acá, al interior del paréntesis. Y me queda esta expresión, ¿no? Oh. No, en realidad solo multipliqué A sub J, B sub K, que serían estos dos primeros. Los dejé acá. Bueno, puedo contraer índices. Como ven, me está pidiendo a gritos que se contraigan J con J y me quede simplemente L. K con K y me quede M. Acá lo mismo. Tengo ¿quiénes? J con J se va y me queda M. K con K se va y me queda L. Y me va a quedar esta operación. Bueno, sigamos. Ahora voy a distribuir como una multiplicación algebraica normal. ¿Ok? Ahora identificar esto va a estar un poco difícil. Veamos qué podemos hacer. Tengo la multiplicación de un producto vectorial entre n y q. N y q son estos, n y q. ¿Ok? Y el otro es r y p, r y p. ¿Ok? Lo voy a organizar un poco. R y P están para este producto vectorial y el otro N y Q están para este otro producto vectorial. Hasta ahí todo bien. Y acá se hizo 0 nuevamente. ¿Por qué? N y Q están siendo multiplicados vectorialmente, los que corresponden a sub Q y M sub Q. Perdón, A sub M. Vean que es el mismo vector, A y A, que están multiplicados vectorialmente, que me indica nuevamente el símbolo de Levi-Civita. Entonces estos dos se hacen 0, porque es el producto del vector A consigo mismo. Entonces 0 por todo se hace 0. Y simplemente sobrevive esta ecuación. Bueno, colocando un paréntesis acá. ¿Y por qué coloqué un paréntesis? Coloqué un paréntesis debido a lo siguiente. Esto es un producto vectorial con un producto escalar nuevamente, porque esto es el producto entre B y C. Vean, R y P controlan estos. Y L, como otra vez se repiten, hay un L y L. Esto es un producto escalar entre A y este producto vectorial. Es un producto mixto. Acá hice una permutación. Vean, hice que Q se vaya hasta adelante. Entonces hay dos permutaciones. La primera va a ser entre N y Q, luego ese Q va a ser entre M y Q. ¿Ok? Está acá, ¿verdad? El resultado. El M está en el centro y el Q va hasta el final. Hasta el inicio, perdón. Bueno, ¿qué me queda esto? Lo puedo reorganizar. Vean que ahora el producto vectorial es entre N y Q. N y Q es A sub Q y es... Perdón. El producto vectorial ya no es con este, es con este porque voy a permutar. Es entre M y N. Entonces M es el B y N es el C, por lo que eso lo puedo escribir así. Y el A sub Q llevarlo hasta adelante. Vean que esto se puede escribir de forma ordenada de esta forma. Y otra vez apareció un producto vectorial mezclado con producto escalar con un vectorial. Vean, esto corresponde a un producto vectorial entre B y C. Y como estos dos están siendo repetidos, significa que hay un producto escalar, por lo que
hay un producto mixto ahí. Ahora es fácil concluir que esto es A, vector A, lo voy a escribir explícitamente. Esto es el vector A escalarmente debido a al índice repetido entre el producto vectorial de B con C. Son vectores, ¿verdad? Esto también es lo mismo. Este es el vector A. Escalarmente, ¿por qué? Porque estos dos son iguales. Con B por C. Y vean que estos dos son iguales y están siendo multiplicados. Como son número, porque esto es un número, recuerden que el producto vectorial es un vector escalarmente por otro vector, esto va a dar un número y esto es lo mismo. Entonces, un mismo número multiplicado por sí mismo es el mismo número elevado al cuadrado. Y ya está. Finalmente llegamos a nuestra identidad. Y listo. Esas serían todas las ecuaciones que pudimos demostrar. Evidentemente hay más identidades. Yo se los dejo a ustedes para que los resuelvan, que traten de usar este método y vean lo increíblemente fácil que se hace una vez que se tiene práctica. ¿Ok? Bueno, para futuros videos voy a usar esta misma notación intentando demostrar los operadores vectoriales como el rotacional, el gradiente, la divergencia y hacer la demostración también de integrales de línea, integrales de superficie, de volumen en coordenadas generalizadas, no en coordenadas cilíndricas, esféricas, sino en general, en cualquier coordenada. ¿Ok?